Muy bien. Vamos a ir metiéndonos en el estudio que venimos haciendo los días miércoles. Para recordar un poquito, estamos haciendo una lectura que se llama En armonía de los evangelios. Esto es, cuando vamos leyendo de manera paralela los evangelios, sobre todo los sinópticos, sobre los mismos hechos que describen de la vida de Jesús, o de lo que cuentan los evangelios. Eh, Acá lo que vamos a tener de bueno es que los tres primeros evangelios muchas veces comentan los mismos eventos, entonces podemos llegar a comparar, no solamente comparar, sino también complementar con datos que van tirando los diferentes evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Y el Evangelio de Juan, que nos aporta datos nuevos o nos aporta de otra mirada y perspectiva. Recordando siempre lo siguiente, cuando leemos los Evangelios, sobre todo en una lectura en armonía que hacemos, es que tanto Lucas como Mateo, para escribir sus Evangelios, van a utilizar el material de Marcos. ¿Eh? Además de otros materiales que los estudiosos no están muy de acuerdo de qué se trata. ¿Eh? Eh, hay ciertas fuentes que utilizan los evangelistas, sobre todo Marcos, y pasa con Mateo y con Lucas, que no están claras cuáles son, no hay evidencia en texto. Vale decir también que hay más evidencia sobre la Biblia, evidencia histórica, evidencia de registros escritos, que sobre cualquier otro libro del mundo, de la historia. ¿Eh? Hay muchos textos, hay muchas versiones. ¿Están los originales? No, no están los originales. Pero hay textos, copias de esos textos de diferentes siglos. Vos tenés, por ejemplo, textos encontrados del siglo III después de Cristo, que son iguales a los encontrados, no sé, en el siglo X. Entonces vos podés decir, ah, mirá, hay una fidelidad acá, entonces yo puedo también pensar que el del siglo III guarda fidelidad con los originales. Entonces, en eso no hay demasiada discusión. La verdad que nadie discute eso. Siempre hay algunos que mete ahí y dice, tengamos cuidado con esto, con otro, pero el consenso general es, los textos que tenemos hoy son muy cercanos, iguales a los originales. Dani. Perdón, quizás me va a ver. ¿Quién dijo cómo se conformaba la Biblia? Porque hay libros que quedaron afuera. ¿Quién dijo eso? Aparte de la Biblia va a ser esto. Bien, buenísimo. Eh, no hay momento exacto, no hay una fecha exacta. Lo que fue sucediendo es que con el tiempo, la iglesia cristiana en general fue convalidando algunos textos y otros no. Entonces, cuando en diferentes momentos, San Jerónimo, por ejemplo, o no me acuerdo el nombre de otro monje, hacen un listado, ya entrado el siglo cuarto y quinto, hacen listados, van nombrando los textos que la iglesia en general acepta. Entonces, a veces estos listados fueron variando en uno o dos libros, pero en un momento la iglesia dice, bueno, ¿cuáles son los textos canónicos? Y hacen un listado oficial, pero basado en esa convalidación que ya la iglesia venía haciendo. Entonces, esa pregunta está buena porque no hay una persona que dijo son estas, o no hay una sola iglesia que dijo son estos, sino que fue un consenso general de la iglesia cristiana a través de los siglos, convalidando esos textos. Las cartas de Pablo, bueno, el canon del Antiguo Testamento ya venía armado de la Biblia hebrea, entonces no había mucho para discutir, pero sí los textos del Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de Pablo, la de Pedro, las de Juan, todo esto, fue un consenso general de la Iglesia cristiana. Gracias. ¿Mm? Eh, Bien, entonces, en la lectura de los Evangelios, siempre recordar eso, que en la escritura de Lucas y Mateo están basados en el escrito de Bueno, Marcos, y que Juan escribe de manera muy posterior. La escritura de Juan es, a ver, más haciendo cuentas, 60 años después de la muerte de Jesús o de la resurrección de Jesús, cercano al año 90, escribe Juan su Evangelio, habiendo visto todo lo que pasó en el medio.
Él vio el nacimiento de la iglesia, leyó los primeros escritos de los evangelistas que iban naciendo, vio la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, todo eso lo va viendo. Por eso el Evangelio de Juan es tan diferente en muchos aspectos de los otros tres evangelios. Juan apunta a otra cosa, a otro lado. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, siguiendo la lectura de los evangelios, que dejamos el miércoles pasado en esta mudanza que hace Jesús del ministerio de Judea hacia Galilea, vamos a ver cómo comienza el ministerio de Galilea de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante establecer desde dónde arranca Jesús en Galilea. ¿Qué comienza diciendo? Otra vez, pregunto, ¿por qué es importante? Porque Jesús va a establecer la base de su ministerio al inicio. Va a decir de qué se va a tratar, de qué va a hablar y qué se va a basar su ministerio. Los evangelistas van a registrar esto. Esto nos va a dar, tener en claro esto, nos da una perspectiva de por qué Jesús dice y hace todo lo demás el resto de los años de su ministerio. Es decir, todo lo que Jesús diga y todo lo que Jesús haga va a estar directamente relacionado a la base que él pone al inicio de su ministerio. Porque él va a expresar, como vamos a ver, para qué vino, para qué está acá, qué es lo que quiere hacer él. Entonces, por eso es importante ver qué dicen los evangelios sobre el comienzo del ministerio en Galilea, porque ahí es el lanzamiento oficial de su ministerio. Bien, vamos a ir entonces a la primera lectura del día de hoy, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Tenemos hoy la visita de Ernesto. Hola, ¿qué tal ustedes? Mateo, capítulo 4, el primero de los textos. Vamos a tener textos de los 4 evangelios. Y vamos a considerar, en primer lugar, el texto de Mateo. Mateo capítulo 4, del versículo 12 al 17. En la versión que tenemos acá, en la Presby, que es la Reina Valera contemporánea, pone un título. El título que pone es Jesús principia su ministerio. Jesús inicia su ministerio. Estos títulos no forman parte del texto bíblico. Quiero aclararles. Estos títulos son puestos por cada edición de la Biblia. Según la edición, no solamente la versión, sino la edición. Hay ediciones diferentes y pueden variar los títulos de cada. Entonces, nunca tomes los títulos como parte del texto bíblico. Bien. Si vos revisás otros evangelios, por ejemplo, para esto también sirve esta lectura en armonía que venimos haciendo de los evangelios, Jesús hizo otras cosas antes de que inicie, como dice el título, su ministerio acá. Pero este es como el lanzamiento oficial, por esto mismo que les expliqué recién. Jesús va a explicar de qué se va a tratar su ministerio y es como el lanzamiento oficial. Bien, vamos a leer entonces Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. ¿Quién lo tiene acá? No, leo. Del 12 al 17, dale. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. ¿Me dijiste, perdón? 17. 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Particularidad del evangelista Mateo. Mateo, vamos a tomarnos una licencia y decir, entre comillas, es el más judío de los discípulos. No quiere decir que era el más judío exactamente. Pero lo que plasma él en su evangelio tiene una conexión muy fuerte con la tradición judía. El evangelio de Mateo va a tratar muchísimo
con referencias del Antiguo Testamento. Antiguo. Entonces, se dice generalmente, dicen los comentaristas, los estudiosos, que Mateo escribe para una audiencia, o ¿cómo se diría la gente que lee? Un público de lectura, o audiencia sería escuchar, pero para los lectores que tienen un trasfondo judío. Para los Entonces, lo que... Perdón. Si quieren preguntar algo, paramos y preguntamos, comentamos, no hay problema. Entonces, Mateo lo que va a hacer básicamente es que las personas que lo van a leer o van a escuchar su evangelio, que tengan un trasfondo judío, hagan directamente una conexión entre los textos hebreos que hablan del Mesías y lo que Jesús hizo, demostrando de esa manera que Jesús es el cumplimiento de esos textos hebreos. Por ejemplo, por eso utiliza el texto que leía recién Daniel, desde el versículo 15 y el versículo 16, que son tomados del profeta Isaías en el capítulo 9. Entonces Mateo, como está diciendo, esto que hace Jesús es para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Esto Mateo lo va a hacer muchas veces en su evangelio, porque quiere que los judíos se den cuenta que Jesús es el Mesías prometido, que él cumple con esos requisitos de la Torá y de los profetas que hacía muchos años habían escrito. Entonces, esto es muy importante al leer Mateo. Cuando leemos Mateo, tenemos que referenciarnos siempre al Antiguo Testamento. Y Mateo va a querer comprobar, va a querer convalidar que Jesús es el Mesías prometido. ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido. Ungido. Exactamente, el ungido, el Cristo. Cristo quiere decir lo mismo que Mesías, el ungido. Bien, entonces, primer punto acá que nos aporta Mateo. Ahora nos aporta algo también interesante, que lo va a hacer también Marcos. Vamos a ir primero a Marcos antes de ver ese punto interesante. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Estamos haciendo una lectura en armonía de los evangelios. Mateo capítulo 1, versículo 14 y 15. Perdón, Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Acá Marcos hace referencia al mismo momento que hace Mateo. Y ahora vamos a ver los contrastes de cada uno. Tiene el mismo título. Sí. Tiene el mismo título. ¿Lo lee, Fede? Sí. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Bien. Ahora, hagamos este ejercicio, porque estamos estudiando la Biblia, no es un comentario devocional. ¿Qué diferencias ves entre lo que está contando Mateo, es el mismo evento que están contando los dos, y lo que está contando Marcos? ¿Cuáles son las diferencias que ves? Acá no tenés referencias ¿De qué? del Antiguo Testamento. Acá no hay referencia al Antiguo Testamento, buenísimo. ¿Qué otra diferencia hay que se nota cuando lees el texto? Arrepentíos y creed en el Evangelio. No exactamente, Lo dice también. no exactamente, porque lo dicen los dos eso. Sí. Ah, Pero evangelio no dice Mateo. Sí. ¿Cómo decía Fede? Que la palabra evangelio no figura en Bien, Mateo. bien. Y hay otra diferencia más. Tenemos lo que decía Daniel, que es la referencia al Antiguo Testamento, la aparición de la palabra evangelio, que es muy importante, y hay otra cosa más, otra diferencia más, notoria en el texto. Habla del lugar físico donde está. Sí, No, dice no ser exactamente, Jerusalén, ¿no? no exactamente. Eso es un complemento que nos da Mateo sobre el lugar. Marcos dice que el tiempo ya se cumplió y en cambio Mateo dice que se está acercando. Bien, pero es otra cosa lo importante. Fíjense, ¿qué dice que se está cumpliendo y se acercó? ¿El qué? Reino de los cielos. Reino de Dios. el tiempo. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado, se está cumpliendo
Reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo. ¿Dicen los dos lo mismo? No. ¿Cómo que no? ¿Qué dice? Reino de los cielos, dice Mateo, y reino de Dios, Ahí dice está, Marcos. ahí está, esa es la otra diferencia. Esta es la riqueza que nos aporta de leer de manera armónica o para leer los evangelios. Vamos a tratar estas diferencias. Primero, entonces, lo que decía Daniel, la cita del Antiguo Testamento la explicamos recién. Mateo judío escribe para lectores o para un público de trasfondo hebreo y él les quiere comprobar a través de las conexiones con el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, primero. Segundo, reino de Dios y reino de los cielos. ¿Es lo mismo? Respuesta, sí, es lo mismo. ¿Por qué Mateo le dice reino de los cielos y Marcos le dice reino de Dios? Porque Mateo es judío. Los Claro. judíos tratan de no hablar de Dios. Por eso Ah, utilizan otras palabras como Yahvé, Jehová, Adonai, Adonai, Elohim, el Cancana, el el Cancana, Shaddai. el Shaddai, bueno, un montón de nombres que tienen para Dios, y muy ah, pocas veces el judío de a pie, no en los textos, el judío de a pie decía Dios. mm, Hoy pasa lo mismo, vos hablas con ah, un judío religioso y no te dice Dios, te dice el Altísimo, el claro. Todopoderoso. Utiliza esas palabras. Entonces, Mateo le dice reino de los cielos, Marcos le dice reino de Dios. Es lo mismo. Están hablando, no hay ninguna diferencia, están hablando de lo mismo. En tercer lugar, nos aparece la palabra aportada por Marcos, que es evangelio. Esto es una palabra muy, pero muy importante, porque se va a asociar al concepto de reino de los cielos o reino de Dios. Este concepto de reino de Dios o reino de los cielos es el motor conceptual. Si no se me entiende la frase, me lo dicen. Reino de los cielos o reino de Dios es el motor conceptual del ministerio de Jesús. Es el motor teórico. No quiero solo decir solamente motor porque se puede confundir con el Espíritu Santo, que es lo que lo mueve a Jesús. Pero todo el concepto, la teoría, diríamos para los estudiosos, la teología de Jesús va a estar basado en el concepto de reino de Dios o reino de los cielos. Y la palabra evangelio es una palabra que nos va a explicar el contexto en el cual se da y se concreta, o se inicia, se inaugura, como dice ahí, que ha llegado o está llegando el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuándo se utilizaba la palabra evangelio en el idioma que hablaban en el primer siglo de Jesús? Cuando hacemos una revisión de los idiomas originales, primero en el hebreo, después en el griego, evangelio era la buena noticia que se daba de una batalla, de una victoria. Evangelio no solamente era una buena noticia. Ah, me aumentaron el sueldo, esto es un evangelio. No, 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 no. Evangelio era la buena noticia de una victoria. La buena nueva de una victoria. No era solamente una buena nueva, de una victoria. Esta palabra tiene mucha profundidad teológica porque cuando nos remitimos a cuál es la intención de Dios de hacer, si hay confusión, no me están entendiendo, me dicen y lo explicamos más sencillamente. Cuando Dios hace la creación, nos viene el relato de Génesis 1 y Génesis 2, Él dice, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza, esto lo decíamos el domingo, y los voy a poner para que gobiernen. ¿Se acuerdan? Yo el domingo citaba el texto de Génesis 1 y Génesis 2, les da Dios al hombre, a la mujer, a la humanidad, un virreinato. Dios es el creador, es el Señor de todo. Citábamos otros pasajes como el Salmo 50, donde Dios dice, mío es todo, mío es la tierra, mío son los animales, mío es todo. Pero Dios le da a la humanidad, a nosotros, como seres humanos, un virreinato, nos llama a reinar con Él. Por eso dice Génesis, dominan la tierra, le dice Dios a Adán y Eva. Dominen las aves, dominen las bestias,
dominen los peces, trabajen la tierra y háganla producir. ¿Eh? Entonces, la idea del reino que Dios, la idea de la creación de Dios es la de establecer un reino sobre la tierra. Su reino con virreyes, que es la humanidad. Todo ahí después se trastoca, se tuerce cuando la humanidad se rebela y quiere ser igual a Dios, y ahí está la introducción del pecado y todo lo que ya sabemos. Pero Dios quiere recuperar su reinado, su gobierno. Por eso viene Jesús a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Es la recuperación efectiva del reinado de Dios sobre su creación. Algo que estaba roto, algo que se había interrumpido en un propósito original, Dios lo viene a recuperar, lo viene a redimir. Por eso Jesús comienza su ministerio diciendo, el reino de los cielos está cerca, o el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que va a hacer Jesús después, señales, milagros, liberación, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, tiene que ver con recuperar ese reino, volver a establecer el reino sobre la tierra. Por eso Jesús, cuando es glorificado, se sienta a la diestra del Padre y el Padre le da autoridad sobre todas las cosas y Él es llamado ahora Señor de señores y Rey de reyes. ¿Eh? Y nos cuenta el texto de Apocalipsis que al final de los tiempos vuelve el Mesías, vuelve Jesucristo, pero vuelve como un rey ya, vuelve a tomar el poder de la creación, ¿se entiende? Entonces, esta es la base, Jesús pone la base de lo que va a ser su ministerio. Yo vengo acá a hablar del reino de Dios, no vengo a hacer otra cosa. Lo que me van a ver hacer después, sanar, liberar, confrontar a los religiosos, sufrir, morir, resucitar, todo eso es porque yo vengo a inaugurar el reino de Dios. Y esa es la buena noticia de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso se llama evangelio, porque es una buena noticia de victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre la muerte y sobre el pecado, que son las cosas que nos separaron de Dios al principio de la creación. ¿La paga del pecado cuál es? La muerte. Adán y Eva pecaron, murieron no físicamente en ese momento, pero sí espiritualmente, se separaron de Dios, y Jesús viene a ser victorioso, a tomar la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Esta es la esencia de la obra de Cristo sobre la tierra, de su predicación, de su ministerio. ¿Está bien? ¿Queda claro más o menos la idea ahí? Perfecto. Eduardo, ¿sí? Mariano. Sí. Bien, buenísimo. Por eso es muy importante lo que nos aclara Mateo y Marcos sobre el inicio del ministerio público de Jesús, poniendo la base de lo que va a ser todo lo que viene después. Los próximos 3 años se basan en esto. Bien, vamos a un texto que nos da, nos complementa todo esto de una manera maravillosa. Lucas capítulo 4. Vimos Mateo, vimos Marcos, vamos a ver Lucas ahora. Hablan también sobre el ministerio, el inicio del ministerio en Galilea, pero desde otro ámbito, desde otro lugar, aún desde otro lugar físico, dentro de la provincia de Galilea. Acuérdense que Galilea es una provincia, es una región, que tiene varias ciudades, varias aldeas. Alta y Baja Galilea. Alta y Baja Galilea, Sí. hay varios lugares Se ahí. dicen allá. Bien, vamos a ver acá cuál es el énfasis de Lucas, hablando del mismo hecho, que es el inicio de su ministerio. Lucas capítulo 4, versículos 14 y versículos 15, en primer lugar. ¿Quién lo tiene en casa ahí? Lucas 4, versículos 14 y 15. Sí, yo puedo leer. Dale, dale nomás, Edu. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Bien, muy bien. Paremos ahí un cachito. Lucas está narrando lo mismo, el mismo momento que leímos de Mateo y que leímos de Marcos. Lo hace de una manera muy diferente. Lo hace de una manera muy diferente. Eh, ¿Qué les llama la atención de este principio del ministerio de Jesús que los diferencia de Marcos y de Mateo? Menciona el poder del Espíritu. Sí, Espíritu Santo, el claro. poder del Espíritu arranca ahí. Bien, no va con otros detalles. Lucas quiere dejar bien en claro que lo que Jesús va a ser movido por el poder del Espíritu Santo. Lucas tiene, cuando escribe su evangelio, cuando escribe el libro de los Hechos, está muy influenciado por los apóstoles, por los discípulos, sobre todo por Pedro, por Pablo. Por Pedro va a compartir entrevistas, con la madre de Jesús igual, con María. Con Pablo va a compartir vida, porque va a viajar con él en muchos viajes, y está muy influenciado con unos discípulos después de Pentecostés, no antes. ¿Sí? Lucas, cuando va, ¿cómo se dice?, juntando eh, los relatos de lo que fue el ministerio de Jesús, de la gente que vivió con él, de Pedro, de María, de Pablo, sobre todo, ya toma un tiempo post-Pentecostés. Pentecostés es un quiebre en los discípulos. Una ¿Sí? pregunta. Sí, dale. Dijiste influenciado por la madre de Jesús. No, influenciado en el sentido de los relatos. Lo que hizo Lucas, dicen los comentaristas, o algunos comentaristas, es que le hizo entrevistas a María Ajá. para escribir su evangelio. Igual que a Pedro, y bueno, y los viajes con Pablo, y seguramente a otros también. Porque Lucas no es testigo del ministerio de Jesús. Entonces, todo lo que escribe Pero, Lucas es porque otros se lo cuentan. pero ¿qué edad tenía María? Y tendría uno cerca, a ver, 18, 19, por ahí Sería. 20. no, mucho más, mucho más. Tendría unos 45, entre 45 y 50 años, Pues María. era casi una niña, ¿viste? Cuando Sí, 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 sí. Era una persona ya grande. No sé en qué momento la habrá conocido Lucas a María, la verdad que de eso no hay datos, pero la debe haber conocido en sus últimos años a María. Se calcula más o menos que María tenía 15 años, sí, por eso, cuando queda embarazada de Jesús. claro, 12 De ahí pensá, 48. Claro, claro, 48. de ahí pensá que Jesús vivió 33 años, sí. haciendo cuentas, entre 45 y 50 años tendría María cuando conoce a Lucas, ¿no? Y recoge Lucas de estas entrevistas. ¿Eh? Pero lo importante es esto, porque el énfasis de Lucas va a ser muy notorio, como Lucas nombra al Espíritu Santo en muchas cosas. De las personas que son llenas del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo hacía una cosa o hacía otra. ¿Por qué? Porque los relatos que recoge Lucas son post-Pentecostés, donde ahí la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia cambió todo. Mateo no, Mateo viene de otro lado. ¿Eh? Y el propósito de Marcos es contar lo más conciso posible lo más importante. Pero Lucas se extiende más, es un investigador, es médico aparte, es un periodista de investigación, podríamos decir hoy. Entonces va más a los detalles y resalta lo importante. Por eso, la diferencia que tiene con los otros dos evangelistas es marcar, subrayar la importancia de que Jesús era movido por el poder del Espíritu. Cuando hablábamos sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, decíamos, y el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora dice acá, y fue a Nazaret, y el Espíritu, y por el Espíritu volvió a Galilea. ¿Bien? Mm. Lo segundo que tomamos acá es que no va a recoger esto de que él comienza a predicar, por lo menos acá en el inicio, del reino de Dios.
pero después va a hablar sobre el reino de Dios, Lucas, y va a introducir. Lo importante es el relato que él hace sobre la experiencia que Jesús tiene en su pueblo natal, en Nazaret. Esto es en la provincia de Galilea. Que Jesús venía, dice el versículo 14, si te fijas, dice, su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Si bueno, me voy a mi pueblo, me van a recibir con el camión de bomberos ahí. Me suben al camión de bomberos, damos la vuelta por todo el pueblo. Bueno, no es exactamente lo que le pasó a Jesús. Claro. ¿Eh? Cuando leemos a partir del versículo 16 hasta el versículo 30, lo que vamos a leer ahí es una declaración de principios de Jesús que se complementa con lo que leímos en Mateo y Marcos. La declaración de principios de Jesús en Mateo y Marcos es: arrepiéntanse porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado o ya está aquí. Cualquiera de las dos cosas, hice una declaración de principios por lo que explicábamos recién, lo que significa reino de los cielos y lo que significa la palabra evangelio. Bien, Mateo y Marcos. Lucas va a hacer otra declaración de principios de la misma boca de Jesús, contando para qué vino, cuál va a ser su obra, de qué se va a tratar ese reino de los cielos, complementando con Mateo y Marcos. Vamos a leer versículos 17 hasta el versículo 21. ¿Quién se anima a leer? Lucas, capítulo 4, del 17 al 21. Muy bien. Dani, dale. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Bien, muy bien. Estamos estudiando la Biblia. Vamos a hacer un trabajo de estudio. Vamos al texto original de Isaías. Isaías 61. No cierres Mateo porque lo tenemos que comparar. Isaías 61. Te digo acá la página para que sea más rápido. 1090. Mantení abierto Mateo, por favor, porque es muy importante esto. Sí, Lucas, perdón, Lucas. Lucas capítulo 4 e Isaías 61. Vamos a comparar. El texto que lee Jesús es Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Te voy a leer lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de cenizas, perfumes de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de su espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. ¿Qué diferencia encontrás entre el texto que leyó Jesús y el texto de Isaías? Si querés te doy una ayuda, así lo hacemos más rápido. La clave A ver, está en el versículo 19 de Lucas 4 y en el versículo 2 de Isaías 61. ¿Cuál es la diferencia? La buena voluntad del Señor. Uno Y el día dice de el la día, venganza. A ver, Sara, ¿cómo? uno dice el día agradable del Señor y el otro Sí. dice
el día de venganza del Dios nuestro. Bien. Dos conceptos muy diferentes que ahora vamos a tratar de explicar y entenderlos un poquito. Dice el texto de Isaías 61. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ese es un concepto. Y el Claro, segundo concepto es, y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús, a propósito, parte el texto, eso no lo haría nunca nadie. Nadie que estudia la Biblia partiría un texto así porque lo está sacando de contexto. Pero Jesús es Jesús. Lo puede hacer tranquilamente. Él es el Verbo encarnado. No está mal lo que hizo Jesús, por quién es Él. Y dice Jesús, versículo 19, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Punto. ¿Por qué hace esto Jesús? Es una declaración de principios diciendo, el Señor me ha ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, que viene para esto, y enumera para qué viene Él, para qué viene Él. Todo lo que va a hacer después tiene que ver con esta declaración. Y a proclamar el año de la voluntad del Señor. Esto tiene que ver con lo que muchas veces he hablado acá y el domingo, una ventana de gracia. El mundo, como lo conocemos, en algún momento va a dejar de existir. Este es un mundo caído, un mundo que Dios pensó primero para instalar su reino, pero que la humanidad se le reveló. ¿Se acuerdan? Recién hablábamos, Génesis 1, Génesis 2. Este mundo es un mundo corrompido, un mundo en pecado, un mundo donde Dios dice, estás bajo juicio, un mundo que va camino a la destrucción. Pero que Dios viene a anunciar en este tiempo, a través de Jesucristo, a través de un evangelio, un tiempo de oportunidad de arrepentimiento. Por eso Jesús, en Mateo y Marcos, comienza su ministerio diciendo, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? ¿Cuál es la palabra original que nosotros, pues la palabra original está mejor el concepto? La palabra original es metaneo, en griego, que nosotros traducimos como arrepentimiento. ¿Qué quiere decir metaneo? Cambio de mentalidad. Arrepentirse es cambiar la mentalidad. Arrepentirse es cambiar como vos estás pensando, cambiar el pensamiento. Todos sabemos que la manera en que nos comportamos es la manera en que pensamos. Entonces, arrepentirse es cambiar de actitud. Metaneo, arrepiéntanse, cambien de actitud, cambien la manera en la que se comportan, cambien la manera en la que están pensando, porque vengo a anunciarles un tiempo de buena voluntad. ¿Qué es un tiempo de buena voluntad? Si a vos te dicen, ponele buena voluntad, ¿qué le pones? Le pones buena, onda, le pones pasadas. Buena actitud. Sí, decilo, Sara. buena disposición para. Buena disposición para. Muy bien, buenísima esa definición. Y es el tiempo que Jesús viene a anunciar de parte de Dios a un mundo caído. Y a propósito, corta y dice, no dice que viene a anunciar el año de la venganza. ¿Cuál es el año de venganza? Es el juicio final. Entonces Jesús viene a anunciar un tiempo de oportunidad, de arrepentimiento, un tiempo en el cual las personas van a tener oportunidad de cambiar. No viene a anunciar un juicio. Jesús no viene a decir, vos sos homosexual, vos sos mentiroso, vos sos un corrupto. No, no, Jesús viene y dice, muchachos, yo los conozco, es tiempo de cambiar. Y yo vengo a anunciarles un tiempo de cambio. Por eso es importante este texto que Jesús lo corta. Y es importante la declaración de principios que registra Lucas. Yo vengo a hacer todo esto porque les vengo a anunciar un tiempo de, ¿cómo habías dicho la definición, Sara? Buena Una buena disposición para. Eso. Vengo a anunciarles un tiempo de buena disposición de parte de Dios para ustedes. Por eso lo corta a propósito. Y por eso es la reacción que después van a tener sus conciudadanos de Nazaret, donde muchos de esos se ofuscan, se enojan, cuando, como leía recién Daniel, Jesús se siente y les dice, este texto se ha cumplido entre ustedes hoy. Porque Jesús lo que estaba diciendo es,
el Espíritu Santo me ungió. ¿Quién era el ungido? El Mesías, el Cristo. Entonces Jesús estaba declarando que él era el Mesías que venía de parte de Dios a liberar a los que estaban cautivos de diferentes cuestiones y a anunciar un año agradable del Señor, un año de oportunidad. Y esto los encoleriza. ¿Cómo puede decir esto? Si él es el hijo del carpintero y de María, que la conocemos todos, que hacía torta frita cuando llueve, ¿nos está tomando de tontos? Por eso es la reacción. Por eso viene después el nadie es profeta en su tierra. Bueno, Claro. por eso viene la reacción después de sus vecinos que lo quieren empujar por un precipicio. Porque es muy fuerte ese texto y la declaración de principio que hace Jesús. Jesús después no va a volver a Nazaret, porque él dice que ahí encontró muy poca fe, porque lo conocían tanto, Sí. había tanta familiaridad con él, que nadie le podía creer que era el Mesías. Es como que venga, no sé, alguien muy conocido tuyo y te diga, mirá, el Señor me dio don de milagros ahora, don para predicar, y decir, ¿qué es? Y yo te conozco de cuando eras chiquitito así, murrumín. Por eso de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Claro, Sí, sí. claro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que encierran los evangelios en cuanto al inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Estos son los inicios y los diferentes énfasis que hay. Vamos al último, antes que se nos vaya el tiempo. Vamos a Juan capítulo 4. Y Juan tiene otra perspectiva de la situación. Él ya sabe que está la declaración de principios, posiblemente Juan ya conocía los primeros manuscritos de los evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas, así que Juan encara por otro lado. Juan aparte nos hace una introducción sobre otras señales que va a ir haciendo Jesús, pero acá nosotros nos vamos a ocupar de un mismo momento, de un inicio del ministerio público de Jesús en Galilea. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Hago un paréntesis. Lean después en casa el inicio del capítulo 4 de Juan, que es la parte, nos cuenta Juan ahí, el trayecto que Jesús hace. Acuérdense, Judea está en el sur. Judea está en el sur de Israel. Provincia de Judea, donde está Jerusalén. Galilea está en el norte. En el medio hay otro territorio. ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos? Una recta. Si vos caminás recto de Jerusalén hasta Galilea, tenés que pasar por un territorio que se llamaba Samaria. Samaria era un territorio prohibido para los judíos. Bueno, el capítulo 4, inicio del capítulo 4 de Juan, nos cuenta ese trayecto de Jesús, que lo hace a propósito por el camino prohibido y se encuentra con una mujer. Claro. Léanlo en casa, que es maravilloso, y lo que produce ahí con esa mujer, y cómo esa mujer, entre comillas, evangeliza a sus vecinos que después quieren venir a conocer a Jesús. Pero eso lo dejamos por otro día. Cierro el paréntesis. Versículo 46 de Juan capítulo 4. Vamos a leer del 46 al 54. ¿Quién lo tiene? Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive,
y creyó, lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien. ¿Qué ves de diferente en un mismo tiempo de los relatos de Mateo, de Marcos y de Lucas? ¿Qué está relatando acá Juan? Juan ahora lo que está haciendo ya relatando un acto de sanación. Sí, ¿Cómo se llama un acto de sanación? milagro, Un milagro, milagro. Un milagro. Juan usa una palabra, va a utilizar una palabra maravillosa para, en lugar de decir milagro, él dice señales. Señales. Señales, sí, las señales. Qué es una señal? Es algo, pues un símbolo, ponele, algo que te está marcando otra cosa. Eso es una señal. Llama ¿Estamos la de acuerdo? atención. Llama la atención, pero no llama la atención sobre sí mismo. No, ¿Estamos de acuerdo, no? Una señal no llama la atención sobre sí mismo. no. Llama la atención sobre la cosa que está señalando o el objeto que está señalando. ¿Está bien? Perfecto. Eso puede Entonces, ser una señal, por ejemplo, en la ruta que hay señales para Claro, poder seguir el camino. te indica el camino. Claro, está perfecto lo que dice Mariano, porque la señal es importante, sí, pero más importante es lo que te está indicando la Sí. señal. Sí. ¿Estamos? Bueno, Juan va a utilizar el mismo concepto y va a decir, todo esto que vas a ver, que son señales, que entre paréntesis acá dice, esta es la segunda, ahora vamos a ver cuál es la primera. Esta es la segunda. Nos van a ir marcando cuestiones de Jesús, de quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer. Entonces, el énfasis de Juan en el principio del ministerio público de Jesús va a estar dado en los milagros y en la fe de la gente. Acá tenemos un contraste, por ejemplo, en lo que le pasa a Jesús en Nazaret. Estamos hablando de la misma región, de Galilea. En Nazaret a Jesús no le creen nada, no tienen fe y Jesús se tiene que escapar entre ellos para que no lo tiren por un precipicio. Pero se encuentra con alguien que ni siquiera es judío, está hablando del oficial del rey, Sí. quizás no era judío, posiblemente lo sea, quizás no, pero no era alguien de fe, y se encuentra con fe en esa persona y Jesús puede producir un milagro, o Jesús produce un milagro. ¿Sí? Entonces el énfasis de Juan es de fe y de milagros, el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Es un énfasis diferente al resto de los evangelios. Y el versículo 54 dice, es la segunda señal. ¿Cuál es la primera señal que Jesús Las hizo? bodas, las Boda bodas de de Caná. Caná. Boda de Caná. ¿Qué hace Jesús en la boda de Caná? Convierte el agua en el mejor vino. Esa es la primera señal. Que estaban indicando que Jesús era alguien diferente. Después, cuando vas leyendo el Evangelio de Juan, te vas dando cuenta el énfasis que Juan le va a dar a Jesús. Si haces el ejercicio de ir al inicio del Evangelio de Juan, ya comienza de una manera totalmente diferente porque dice, en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios y estaba con Dios, y Dios dio luz a los hombres y los hombres la rechazaron. Pero a los que le aceptaron y le recibieron, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahí condensa Juan lo que va a venir después. Él va a hablar del Hijo de Dios, él va a hablar de la luz del mundo, él va a hablar del pan de vida. Y estas son señales que apuntan a Jesús, a alguien diferente. ¿Eh? Inicio muy diferente también que el resto de los evangelios. Ya Juan te cuenta casi el final de la película y te dice, yo voy a hablar acá del Hijo de Dios. Juan habla con el diario del lunes. ¿Cómo? Juan Con el habla diario con el del diario del lunes, lunes. totalmente. Con el diario Juan ya sabe todo lo que pasó. Él es el último, dice la tradición, él es el último de los discípulos vivos. Alrededor del año 90. Y parece que Juan muere de anciano. Sí. Todos los demás mueren martirizados. Bien, entonces,
Mateo, cumplimiento profético, una conexión con la tradición judía, llamado al arrepentimiento. Ahí se enlaza con Marcos, que tiene un inicio del misterio de Galileo muy similar, pero que no tiene una conexión con el Antiguo Testamento Marcos, sino que hay una urgencia en el relato de Marcos, por eso muchas veces es mucho más conciso, no entra en detalles, pero tenemos la importancia del anuncio del reino y del anuncio del Evangelio. Conceptos muy profundos conectados del inicio de los tiempos. Tercero, Lucas, énfasis en el poder del Espíritu Santo y una misión integral de Jesús. El Señor, el Espíritu Santo sobre mí y me ungió para, y comienza a hacer un listado que hace Isaías, hablando de la integralidad del ministerio de Jesús. Y Juan, haciendo énfasis, el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, con la fe y los milagros. Complementando lo que los otros evangelistas dicen. Como decía Daniel, escribe con el diario del lunes, con conocimiento de causa seguramente de los primeros escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces se complementa, cuentas de otro lado. Hasta acá llegamos con este inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Vamos a ver después cómo se va a desarrollar ese ministerio y hacia dónde va a ir Jesús intencionando su ministerio. Hay diferentes lugares donde Jesús es muy intencional y qué es lo que va a hacer. ¿Comentarios, preguntas, aclaraciones? Bien. ¿Ahí en casa tampoco? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, cuando oculta la palabra del día de la venganza, para Sí. que no se asusten, No. no se preocupen. No, los judíos tienen bien presente en la venganza, el juicio, el día del Señor. Lo tienen bien presente porque para ellos es ese momento en el cual viene el Mesías. El Mesías cuando viene a la tierra, viene para ejecutar el juicio de Dios. La ejecución del juicio de Dios tenía que ver con rescatar a Israel de ese juicio y destruir a los enemigos de Israel. Ellos esperaban ese día terrible del Señor. Lo que dice Jesús, ahora no viene el tiempo del juicio, el tiempo del juicio es para otro momento. Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que lo que escribe Isaías es el tiempo no de la gracia, ¿no? Y lo que se escribe en el Evangelio ya es tiempo de gracia. O sea, la condenación que da atrás, me parece a mí, ¿no? Perdón que meto este bocadillo, pero me dio esto ahora cuando lo leíamos. Claro, en el Antiguo Testamento no vas a encontrar realmente mucho que te hable de la gracia, que sí se habla a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Porque Jesús es la gracia y la gracia viene de él. Por eso viste que está el ojo por ojo, es todo lo de la venganza y hasta el día de hoy yo tengo vecinos judíos ortodoxos y perdonan pero no olvidan, no olvidan pero no perdonan. O sea que ese perdón divino, que es lo que el Señor nos enseña, no existe para él. Ahora, hablando técnicamente, el mensaje profético, sobre todo las profecías que tienen que ver con el Mesías, tienen un cumplimiento inmediato y otro mediato. Claro, verdad. En este caso de Isaías, el cumplimiento inmediato es la venida de Jesús. Inmediato. El mediato es el juicio, todavía no llegó, pero va a llegar. Porque la palabra profética siempre se cumple. Es que justo el Señor abre en Isaías. Indudablemente estaba todo ya preparado por Dios Altísimo Claro. para que esto fuera así, ¿no? Sí, Es sí. decir, no fue una casualidad, sino una causalidad. Bueno, pero la última revelación que tiene la Biblia, ¿cuál es la última revelación de Jesucristo? El Apocalipsis. El Apocalipsis. El Apocalipsis. Así comienza el Apocalipsis. Sí, Esta es la última revelación de nuestro Señor Jesucristo, claro. que le dio a Juan. Sí. Sí. En el Apocalipsis se nos dice que va a llegar el día del juicio del Señor. Sí, tal cual. El día de la ira. Va a llegar. Pero Entonces, también es de gracia porque se está haciendo justicia. de gracia es ahora. En ese momento no es de gracia.
En ese momento es de justicia. Justicia, sí. Ahora estamos en un tiempo de misericordia y de gracia. El tiempo de ira del Señor o el día del Señor es el día de juicio. A lo largo de Nosotros vamos a zafar por gracia, ¿sí? Donde ahí vamos a ver efectivizada la gracia del Señor, pero vamos a pasar por el juicio, no es que no vamos a pasar por el juicio. Vamos a pasar por el juicio, va a abrir el libro de las acciones humanas, vamos a estar todos condenados, pero antes de emitir juicio sobre nosotros, va a abrir el libro de la vida y va a ver que los nombres están ahí. Entonces nos va a decir, bueno, pasa, está todo bien. Y vamos a afrontar ese juicio nosotros. No sé por cómo llegamos hasta acá, pero bueno, ¿alguna pregunta por ahí que queda en el aire? Allá en casa. Y me quedo con miedo por el juicio final. No te entendí, Eduardo, ¿cómo? Me quedo con miedo por el juicio Ah, final. No, no, no tengas miedo, porque si Jesucristo es tu Señor, tu nombre está anotado en lo que se llama el libro de la vida. ya, Cuando Dios ve ese libro de la vida, vos no tenés condenación, claro. ¿sí? Entonces, Ahora, no hay nada que temer, absolutamente nada que temer. Tu deuda ya fue pagada. Hoy decíamos a la tarde, tenemos una aspiración divina, y es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Realmente, una maravilla. Pero hay que tener esa fe, hay que tener esa fe. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, detengo la grabación y vamos al tiempo de oración, ¿les parece? Sí. Bien, muy bien.